Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Terror. Mi nombre es Efraín Sosa y hoy te voy a compartir unas experiencias, unas historias que tú me hiciste llegar. Te aviso que son algo fuertes, así es que si no logras llegar al final, no te preocupes, solo dime por qué te fuiste y si logras llegar hasta el final del episodio, déjamelo en los comentarios. Vamos a empezar con la vecina de Cadereyta. La historia dice así. Yo conocía a Nancy desde que era chiquita, desde que los dos éramos niños y vivíamos en la misma calle, a 3 casas de distancia, y nuestras mamás se saludaban todas las mañanas. Cuando sacaban la basura o cuando se cruzaban en la tienda de la esquina. Era una niña normal, de esas que uno ve crecer sin pensar que algo malo les puede pasar, de esas que hacen su tarea y ayudan en la casa y no le dan problemas a nadie. Tenía 14 años cuando empezó todo y yo tenía 16, así que la veía casi todos los días y puedo decir con certeza que lo que le pasó no venía de ella, no era algo que ella hubiera buscado ni provocado porque yo la conocía. Yo sé cómo era. Los primeros días nadie supo qué estaba pasando y creo que eso es lo más difícil de explicar cuando uno intenta contarlo. Que al principio no hay nada que señalar con el dedo y decir, ahí empezó. Porque empieza de manera tan gradual que uno lo va normalizando sin darse cuenta. Su mamá me dijo después que Nancy había empezado a no dormir bien, que se despertaba en la madrugada gritando cosas que no tenían sentido. Palabras sueltas que nadie podía entender. Y que cuando la mamá entraba al cuarto a ver qué pasaba, Nancy estaba sentada en la cama, con los ojos abiertos, pero sin estar del todo despierta, como atrapada en algún lugar entre el sueño y la vigilia. Al principio pensaron que era el estrés de la escuela o que había visto algo que la asustó, o que era simplemente la edad, porque a los 14 años el cuerpo y la mente hacen cosas raras y pues uno tiende a buscar explicaciones normales antes de considerar las otras. Pero después empezó a cambiar de otra manera, de una manera que ya no tenía explicación normal. Dejó de comer, no de golpe, sino poco a poco, como si la comida le diera asco o como si hubiera perdido completamente el interés en ella. Se quedaba mirando a la pared durante horas, sin moverse, sin parpadear, con una expresión que no era de tristeza ni de enojo, sino de algo que yo no sabía nombrar entonces y que ahora con todos los años que han pasado creo que era ausencia. Como si la persona que yo conocía ya no estuviera completamente adentro y algo más hubiera empezado a ocupar ese espacio. Su mamá me lo contó llorando una tarde en la banqueta, diciéndome que ya no reconocía a su hija, que había algo en sus ojos que no era ella. Y yo no supe qué decirle porque yo también lo había notado, pero no quería ser la que lo dijera en voz alta. Fui a verla una vez antes de que la llevaran a la iglesia, porque la mamá me pidió que fuera, pensando que quizá la presencia de alguien conocido la ayudaría. Entré al cuarto con ella y Nancy estaba sentada en la cama con las manos sobre las rodillas, completamente quieta. No me saludó, no volteó a verme, no dio ninguna señal de que supiera que yo estaba ahí. Solo estaba sentada, respirando despacio con esa expresión vacía que ya le conocía. Yo me quedé parada en la puerta, sin poder decir nada, sin poder moverme, con una sensación en el estómago que no era exactamente miedo, pero que se le parecía mucho. Salí rápido y le dije a la mamá que sí, que había que buscar ayuda, que eso no era normal, aunque en ese momento todavía no sabía exactamente qué tipo de ayuda era la que se necesitaba. La decisión de llevarla a la iglesia de San Juan Bautista la tomó la abuela de Nancy, que era muy creyente, de las que van a misa todos los días, que conocen a todos los sacerdotes de la colonia por nombre. Y ella dijo que lo que tenía Nancy no era cosa de médicos, que los médicos ya habían dicho que no encontraban nada, que era hora de buscar en otro lado. El padre Santiago Cavazos era conocido en la zona por haber hecho ese tipo de trabajo antes. No era la primera vez que alguien llegaba con él con un problema así.
y la abuela confiaba en él. La mamá de Nancy dudó mucho porque ella quería agotar todas las opciones médicas primero. Pero después de semanas sin dormir y sin ver ninguna mejoría, terminó cediendo. Yo me enteré la noche anterior por mi propia madre, y sin pensarlo mucho le pedí que me dejara ir. No sé por qué exactamente quise estar ahí, pero creo que una parte de mí todavía no creía del todo que fuera real y quería verlo tal vez con mis propios ojos. Y otra parte de mí quería estar cerca de Nancy porque la conocía desde chica y sentía que de alguna manera eso importaba. Llegamos a la iglesia temprano, por la mañana, antes de que abriera las puertas al público, cuando todavía había poca luz, estaba frío, hacía la calle vacía. Éramos la familia de Nancy, el padre, 2 personas más de la parroquia que ayudaban en estas cosas y yo, que había ido porque la mamá me lo pidió pensando que, pues sí, que mi presencia podía calmar a Nancy. Nancy que me conocía de siempre y quizá eso ayudaría. Eso me lo dijo en el camino y yo asentí, aunque por dentro estaba muerta de miedo, aunque no lo hubiera admitido en ese momento porque tenía 16 años y a esa edad, pues uno no admite que tiene miedo de cosas que no puede ver. Nancy entró caminando, lo cual me sorprendió porque los días anteriores casi no se movía de la cama y su mamá me había dicho que había que ayudarla para todo, pero esa mañana caminó sola. Derecho hasta el frente de la iglesia, como si supiera exactamente a dónde iba, sin que nadie la guiara. Con una seguridad en el paso que no correspondía a la niña que yo había visto, tirada ahí en la cama sin fuerzas. Se sentó quieta en una silla que habían puesto frente al altar y ahí se quedó. Quieta otra vez con la misma expresión vacía que ya le conocía y el padre Santiago empezó a rezar en voz baja, caminando despacio alrededor de ella con una calma que parecía casi sobrenatural considerando lo que estábamos haciendo ahí. Al principio no pasó nada, yo me quedé parada a un lado cerca de la mamá, los dos mirando sin saber qué esperar, preguntándonos en silencio si realmente iba a pasar algo o si habíamos venido hasta acá para nada. Pero entonces empezó. Y cuando digo que empezó, quiero decir que no hubo una transición gradual, no fue que las cosas se pusieran o que se fueran poniendo raras poco a poco. Fue que en un momento todo estaba quieto y en el siguiente momento ya no lo estaba. Nancy se levantó de la silla de un jalón con una velocidad y una fuerza que no correspondían a su tamaño ni a su estado. Necesitaron 3 hombres para sujetarla, 3 hombres adultos para una niña de 14 años que normalmente no pesaba ni 50 kilos. Yo lo vi. Estaba a menos de 4 metros de distancia y lo vi con mis propios ojos y no hay manera de explicarlo que no suene exagerado, pero era real, era completamente real y los 3 hombres que la sujetaban lo sabían también, porque se les notaba en la cara el esfuerzo que estaban haciendo. Lo que salió de su boca durante esos minutos no era su voz, no era la voz de Nancy que yo había escuchado toda mi vida, era algo más grave, más ronco, con un tono que no correspondía a ninguna persona que yo hubiera escuchado antes ni a ninguna persona que pudiera existir con esa combinación de grave y agudo al mismo tiempo. Decía cosas en un idioma que no reconocí mezclado con insultos en español. El padre seguía rezando sin detenerse, sin alterarse, como si hubiera hecho esto suficientes veces como para saber que había que seguir sin importar lo que pasara. Y entonces en un momento Nancy se quedó callada de golpe y se volteó a verme directamente a mí. No a su mamá, no al padre, no a los hombres que la sujetaban. A mí. Me buscó entre todos los que estábamos ahí, me encontró y cuando nuestros ojos se cruzaron, sonrió. Una sonrisa lenta, calculada, que no era la sonrisa de Nancy que usaba para... No sé, estaba tal vez usando su cara para sonreír, pero no venía de ella. Y en ese momento supe con una certeza que no necesitaba explicación que lo que me estaba mirando no era mi vecina. Eso es lo que nunca le conté a nadie. Esa sonrisa, porque no tenía palabras para explicarla sin que sonara como si estuviera inventando cosas. Porque una parte de mí prefería no hablar de ella, como si hablar de ella fuera
pues de alguna manera darle más realidad de la que ya tenía. El exorcismo terminó. No sé, a ver, aunque no te voy a decir, no sé decir exactamente cuándo, porque como les digo, y hasta el tiempo se sentía diferente, más lento, más rápido, todo era muy extraño. Cuando todo acabó, Nancy estaba en el suelo, completamente exhausta, llorando, pero llorando como ella, con su voz, su cara, con esa manera de llorar que yo lo conocía desde que éramos chicas, que no puede fingir. Su mamá corrió a abrazarla y yo me quedé parada sin poder moverme todavía, con las piernas flojas, el corazón acelerado, procesando lo que acababa de ver, y el padre tuvo que sentarse. Alguien le trajo agua, él la tomó despacio, las manos le temblaban. Yo nunca había visto un sacerdote temblar. Nunca había pensado que eso fuera posible, que un hombre que había dedicado su vida a esto pudiera salir de una sesión así con las manos temblorosas y la cara de alguien que acababa de pelear con algo muy pesado. Me dijeron después que no volvió a trabajar durante casi un mes, que lo que encontró en Nancy lo dejó agotado de una manera que no era solo física, que era algo más profundo que el cansancio del cuerpo. Yo salí de esa iglesia sin hablar con nadie, caminé a mi casa sola, aunque vivíamos cerca, y entré directo a mi cuarto sin contestar las preguntas que mi mamá hacía, más allá de decirle que que todo había terminado, que Nancy estaba mejor. No le conté nada más, no le conté la sonrisa, no le conté que algo me había buscado entre todos los presentes y me había mirado directamente como si supiera quién era yo, como si me conociera. No le conté porque no tenía palabras para explicarlo sin sonar como que me lo estuviera inventando, y porque una parte de mí quería creer que si no lo decía en voz alta, con el tiempo se iba a hacer menos real. Nancy se recuperó, la vi algunas veces después en la calle y era ella otra vez, la misma niña, callada de siempre, la que saludaba con una sonrisita pequeñita, seguía caminando. Y nunca hablamos de lo que pasó, nunca lo mencionamos, como si hubiera un acuerdo tácito entre las dos de que ese día no existió. Nos saludábamos y seguíamos, y yo agradecía ese silencio porque no sabía qué hubiera dicho si alguna vez me hubiera preguntado si yo había visto algo. Han pasado muchos años desde entonces y todavía pienso en esa mañana con una frecuencia que no esperaba, no todos los días, pero sí lo suficiente como para saber que no se va a ir. Lo que más pienso, lo que más me queda, no es el miedo que sentí, ni la fuerza que vi, ni los sonidos que escuché, sino esa sonrisa que usó la cara de mi vecina para decirme algo que nunca entendí del todo, que me eligió a mí entre todos los presentes para decirme algo que no tenía palabras y que se quedó grabada en mí de una manera que ninguna otra cosa de ese día logró. No sé qué me quiso decir, prefiero no saberlo, pero no puedo olvidarlo. Creo que yo ya no voy a poder. Cuando me miro al espejo, en algunas ocasiones, cuando miro un poco más, de pronto mi reflejo genera una sonrisa. Pero yo estoy segura que no soy yo. Solo es mi reflejo quien me está devolviendo una sonrisa. Empezó a sentir cosas extrañas y por eso es que escribo ahora para pedir de su ayuda. Hablando con Nancy me dijo que ella había peleado con una persona y que esa persona le había mandado un trabajo de brujería o que le habían mandado un muerto. Nunca me supo explicar bien porque tampoco le pude preguntar bien. Pero todos los días siento una presencia en casa. Ayúdame, por favor. Bueno, pues ya hablaremos con la persona, que no sé qué te haya parecido el relato. Este es un relato que me mandaron, no sé, ojalá y no sea real, pero la persona que me lo manda sí me describe todo eso. O sea, después de muchos años, siguen teniendo este tipo de cosas. Y lo que sigue es parecido, el hermano de Ingrid.
Dice así: yo era el hermano menor, el que la voz quería que mataran, aunque yo no lo supe hasta muchos años después. Hasta que Ingrid me lo contó una noche que los dos nos quedamos solos en la casa y ella decidió que ya era hora de que yo supiera. Tenía 8 años cuando todo pasó y esta Ingrid tenía 12 y en ese entonces yo no entendía nada de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Solo sabía que mi hermana estaba rara, que los adultos de la casa andaban con caras de preocupación que no me explicaban. Ingrid y yo nos llevábamos bien a pesar de la diferencia de edad. De esas maneras en que los hermanos se llevan bien cuando son chicos y todavía no han desarrollado los roces que vienen después. Jugábamos juntos, veíamos la tele juntos, a veces ella me ayudaba con la tarea, aunque no le gustaba mucho hacerlo y se notaba en su cara. Era una hermana normal, un poco seria para su edad quizás, de esas que piensan demasiado, que se quedan calladas, pronto a media plática, como si procesaran algo que los demás no ven, pero normal. No había nada en ella que me hiciera pensar que algo así podría pasar. El cuaderno apareció un día sin que nadie supiera de dónde había salido, o al menos eso fue lo que Ingrid me contó después. Que un día simplemente estaba ahí en su cuarto sobre el escritorio como si siempre hubiera estado ahí, y ella no lo hubiera notado antes. Era uno de esos cuadernos de pasta negra que se consiguen en cualquier papelería, nada especial en el exterior. Ingrid empezó a escribir en él todos los días. Mi mamá pensó que era bueno, que era una forma de expresarse, que las niñas de esa edad necesitan un espacio para sus cosas. Y la verdad es que no le dio importancia. Yo ni siquiera sabía que existía el cuaderno hasta mucho tiempo después. Pero los cambios de Ingrid fueron graduales. De esos que uno no nota hasta que ya llevan tiempo pasando, de repente un día volteas y se da cuenta de que la persona que tienes enfrente no es exactamente la misma persona que era antes. Primero fue que dejó de jugar, o bueno, de querer jugar conmigo, lo cual pues yo dije, bueno, está creciendo y los grandes a veces no quieren jugar con los chicos. Luego se encerraba en su cuarto por horas y cuando salía tenía una expresión rara, como de alguien que acaba de despertar de un sueño muy profundo y todavía no termina de ubicarse en la realidad. Mi mamá le preguntaba si estaba bien. Ella decía que sí, que solo estaba cansada. Mi mamá le creía porque no tenía razón para no creerle. Pero yo la veía de cerca, con esa forma que tienen los hermanos menores de ver a los mayores. Y lo que yo veía en la cara de Ingrid no era cansancio, eso era otra cosa. A mis 8 años no sabía nombrarlo y ahora con todos los años que han pasado creo que era miedo. Ingrid tenía miedo a algo que no podía contarle a nadie y ese miedo se le notaba en los ojos cuando pensaba que nadie la estaba viendo. La primera vez que supe con certeza que algo estaba muy mal fue una noche que me levanté a tomar agua. Ya era tarde, pasada la medianoche, y al pasar frente al cuarto de Ingrid escuché que estaba hablando. Hablando sola, en voz baja, con un tono que no era el suyo. Yo me quedé parado en el pasillo escuchando sin atreverme a abrir la puerta. Corazón acelerado, pies fríos en el piso y lo que escuché fue una conversación como si hubiera 2 personas adentro, pero solo estaba ella. Una voz era la de Ingrid, la reconocía, la otra era diferente, era más grave, más lenta, decía cosas que no pude entender bien porque pues hablaba muy quedito. Regresé a mi cuarto corriendo. Me metí bajo las cobijas, no le dije nada a nadie, diciéndome a mí mismo que te lo imaginaste, que había sido un sueño, que Ingrid estaba bien. Mi mamá encontró el cuaderno un martes por la tarde mientras limpiaba el cuarto de Ingrid, abajo del colchón bien escondido, y al abrirlo pensó que iba a encontrar cosas de niña, secretos de escuela, el nombre de algún muchacho que le gustara. Cosas normales que una niña de 12 años le esconde a la mamá, pero lo que encontró fue otra cosa. Y me lo contó años después, ya con calma, que le había costado mucho trabajo construir porque cuando lo encontró no estaba nada calmada. Las primeras páginas normales, cosas de día, lo que había pasado en la escuela, lo que había soñado, pensamientos sueltos de niña de 12 años que no tenían nada en particular. Pero a partir de cierta página el tono cambiaba y la letra cambiaba también, se volvía más irregular, más apretada, como si la mano que escribía tuviera prisa, o estuviera temblando, y en esas páginas Ingrid describía una voz que le hablaba cuando estaba sola. Una voz que le decía que ella era especial, que había sido elegida para algo, que tenía que demostrar su lealtad de una manera concreta. Y la manera de demostrarla según lo que estaba escrito en ese cuaderno con esa letra apretada y temblorosa
era hacerle daño a su hermano menor. A mí. La voz quería que me hiciera daño a mí, al niño de 8 años que dormía al otro lado del pasillo y que no tenía idea de nada de esto. Mi mamá cerró el cuaderno y fue directo al cuarto de Ingrid, que estaba en la sala. O sea, cerró el cuaderno, se fue con Ingrid, a la sala. Estaba viendo la tele como si nada, le preguntó del cuaderno. Ingrid se puso blanca de una manera que mi mamá describió como si toda la sangre se le hubiera ido del cuerpo en un segundo. Pero no negó nada. Se quedó callado un momento y luego empezó a llorar y entre el llanto le dijo a mi mamá que no quería hacerlo, que la voz le decía que tenía que hacerlo, pero que ella no quería. Que tenía miedo de quedarse dormida porque era cuando la voz hablaba más fuerte y cuando era más difícil como ignorarla. Mi mamá la abrazó y esa misma noche llamó a un padre Gerardo. Gerardo Warnholtz, algo así. Era el exorcista del arzobispado de Durango, al que alguien le había recomendado en la parroquia cuando mi mamá había preguntado sin dar muchos detalles si conocían a alguien que pudiera ayudar con este tipo de problema. Yo no supe nada de eso en ese momento. 8 años, me mandaron a dormir a casa de mi abuelita. No me dijeron nada, me dijeron que Ingrid no estaba bien, que mejor que no estuviera yo en la casa unos días, que ella descansara. Va. Yo la verdad obedecí sin preguntar mucho porque pues a esa edad pues solo obedeces, no preguntas. Confías en que los adultos pues, están haciendo algo y ya. Pero algo en el tono de mi mamá cuando me despidió en la puerta, algo en la manera en que me abrazó un poco más fuerte de lo normal, me dijo que era más serio de lo que ellos querían que yo creyera. Total, me quedé en casa de mi abuela varios días. Cuando volví a nuestra casa, Ingrid estaba diferente. No de la manera rara que había estado antes, sino de manera que se sentía más como ella, más presente, más ahí. Nadie me explicó qué había pasado. De hecho, seguimos con nuestra vida como si nada hubiera ocurrido y yo aprendí a no preguntar sobre esos días. Y además, cada que lo intentaba, los adultos cambiaban el tema. Pero Ingrid me lo contó cuando yo tenía 18 años. Una noche que los dos nos quedamos solos en la casa y ella se sentó frente a mí en la mesa de la cocina con una taza de café que no tomó, me dijo que ya era hora de que yo supiera. Así lo dijo, sin directo, sin preámbulo. Yo me quedé callado, dije, me quedé callado esperando porque algo en su tono me dijo que lo que venía era importante y que lo mejor que podía hacer era quedarme callado y escuchar sin interrumpir. Y me contó todo desde el principio, con una calma que me pareció más difícil de sostener que el llanto. Porque era la calma de alguien que ha tenido años para aprender a vivir con algo y que ha practicado cómo contarlo sin derrumbarse. Me contó del cuaderno, de la voz, de las noches sin dormir, del miedo que sentía de quedarse sola porque era cuando la voz se ponía más insistente. Me contó que la voz empezó como un susurro de esos que uno no está seguro de que sí escuchó o si se lo imaginó. Pero fue haciéndose más clara con el tiempo, más presente. Hasta que llegó un punto en que la escuchaba aunque no quisiera, aunque estuviera en medio de una clase o comiendo con la familia y que en esos momentos tenía que hacer un esfuerzo enorme para no reaccionar. Para no mostrar que estaba escuchando algo que los demás no podían escuchar. Me contó que la voz le decía que yo era el obstáculo, que mientras yo existiera ella no podía cumplir su propósito, que tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Y me contó mirándome a los ojos con esa calma trabajada que le había costado años construir, que hubo noches en que se paró frente a la puerta de mi cuarto, que llegó a poner la mano en la manija, que algo la detuvo cada vez. No sabe si fue ella misma o algo más, pero que estuvo ahí. Del otro lado de mi puerta más de una vez mientras yo dormía sin saber nada. Yo la escuché sin decir nada hasta que ella terminó y le dije que pues no había nada que perdonar. Lo decía en serio porque lo que me estaba contando era la historia de una niña de 12 años que había peleado contra algo que no debería haber tenido que enfrentar sola y que había ganado esa pelea aunque nadie le hubiera dado el crédito por eso. El padre Warnholtz ese trabajó con ella durante semanas
Y al final esa voz se fue. Ingrid siguió su vida, estudió, trabajó, formó su familia y lo que cargó de todo aquello lo fue procesando con el tiempo de la manera en que uno procesa esas cosas que no se pueden explicar tan fácil. Pero esa noche cuando me fui a dormir, después de que Ingrid me contó todo, pensé en todas las veces que de niño me desperté sin saber por qué, con esa sensación de que algo había pasado cerca de mí mientras dormía, con el corazón acelerado sin razón aparente. Y me pregunté cuántas de esas veces había sido ella, al otro lado de la puerta, peleando contra algo que yo nunca supe que existía, protegiéndome de una manera que yo nunca le agradecí porque nunca supe siquiera que lo necesitaba. El origen o el porqué de esa voz no es conocido, pero aparentemente ella con unas compañeras jugó con algo de Ouija. Entonces, probablemente eso detonó todo, pero nunca me quiso decir más de eso. Pues ahí lo tienen, terroríficos. ¿Qué les pareció? Y sigue el muchacho de Monclova. Vean qué curioso, todo esto pasa en el norte. No digo que acá en el centro o en el sur del país no se usan este tipo de cosas, pero curiosamente estas tres historias fueron del norte. Cadereyta, Durango y ahora Monclova. ¿Sigues aquí? Déjalo en los comentarios. ¿Qué te parecieron este par de historias? Vamos con una más. El muchacho de Monclova, que dice así. Tenía 15 años y no creía en nada de esto, y eso es lo primero que quiero decir. Porque creo que es importante entender desde dónde venía yo cuando pasó para que no piensen que yo era un chavo sugestionable, que buscaba estas experiencias o que tenía alguna predisposición a creer en cosas que no se pueden ver. No venía de una familia religiosa ni supersticiosa. Mi papá era mecánico, mi mamá trabajaba en una tienda de ropa, gente normal de trabajo, sin tiempo para andar pensando en demonios y en aparecidos. Yo era igual. Iba a la escuela, jugaba fútbol con los amigos, pensaba en lo que piensan los chavos de 15 años. Y si alguien me hubiera dicho entonces lo que me iba a pasar, me habría reído en su cara. Lo que recuerdo del principio es muy borroso. Con los años he aprendido que pues eso es normal, que el cuerpo y la mente hacen cosas como para protegerse de lo que no pueden procesar. Que hay una razón por la que ciertos recuerdos se vuelven borrosos y otros se quedan con una claridad que no se explica. Pero hay fragmentos que sí tengo claros, imágenes sueltas que se quedaron grabadas aunque el resto se haya ido, y esos fragmentos son los que puedo contar con certeza. Recuerdo que empecé a tener dolores de cabeza muy fuertes, de esos que te dejan sin poder hacer nada, tirado en la cama con la almohada sobre la cara porque pues hasta la luz me molestaba y que los doctores no encontraban nada cuando mi mamá me llevó a que me revisaran. Que supuestamente era estrés, que era la edad, que me tomaron un analgésico, que descansara. Mi mamá les creía porque pues no tenía razón para no creerles, porque esa es la respuesta razonable cuando un médico te dice que no hay nada malo. Recuerdo que también empecé a perder tiempo, que es como yo lo llamo, porque no hay otra manera de describirlo. Me quedaba en algún lugar entre dormido y despierto o me distraía de una manera que no era distracción normal, y cuando volví en mí habían pasado horas. Horas que no podía explicar, de las que no tenía ningún recuerdo, como si alguien hubiera cortado esa parte de la película y lo hubiera pegado de nuevo sin que se notara el corte. Ya me preguntaba dónde estaba, dónde había estado, yo no sabía ni qué contestarle y ella me miraba con una cara como de preocupación y confusión. Porque pues yo tampoco parecía estar mintiendo, parecía genuinamente no saber. Una vez apareció en mi cuarto una silla rota que nadie recordaba haber roto. Y cuando mi mamá me preguntó, yo no supe qué decirle porque no me acordaba haberla roto, aunque pues, era obvio que había sido yo. Otra vez se encontró marcas en la pared del baño, rayaduras profundas a la altura de mis manos, y yo tampoco recordaba haberlas hecho.
Esas cosas empezaron a acumularse, pequeñas evidencias de algo que yo no podía explicar, y el ambiente en la casa fue cambiando también de manera gradual, volviéndose más tenso, más cargado, como si todos estuviéramos esperando que pasara algo sin saber exactamente qué. Mi abuela fue la primera en decirlo en voz alta, lo que todos estaban pensando, porque ella era de las que van a misa todos los días, conocía al padre José Luis, llevaba décadas haciendo este tipo de trabajo en la diócesis y la gente de la colonia conocía y respetaba al padre. Mi mamá al principio pues no quiso, dijo que primero íbamos a agotar las opciones médicas, que no iba a llevar a su hijo con un padre que le hiciera quién sabe qué cosas, antes de haber intentado todo lo demás, pero después de meses sin explicación y con las cosas empeorando, después de más médicos, más análisis y más respuestas que no explicaban nada, dijo, pues va. Y lo que te voy a contar ahora es lo que recuerdo desde adentro, que es diferente a lo que me contaron después los que estaban presentes. Quiero que quede claro que las dos versiones son igualmente reales, aunque sean diferentes, porque hay cosas que yo viví desde un lugar que no era completamente yo, y hay cosas que me contaron de lo que pasó mientras yo no estaba del todo ahí. Y juntas forman lo que yo tengo de esa experiencia. Desde adentro lo que recuerdo es una sensación de peso que no era física, pero se sentía más real que cualquier cosa física que haya sentido. Como si algo muy pesado estuviera encima de mí todo el tiempo, no sobre el cuerpo, sino sobre algo más adentro, como si el aire fuera distinto, como si me apretara todo, como que todo lo que pensara fuera más difícil y lentos de llegar a los pensamientos. Había momentos en que yo podía pensar con claridad, momentos en que era completamente yo y podía ver lo que estaba pasando con lucidez, pero había momentos en que no. Era como si yo estuviera muy lejos de mi propio cuerpo, viendo desde algún lugar que no sabría ubicar en un mapa, sin poder hacer nada, sin poder comunicarme con nadie. El padre José Luis vino a nuestra casa primero, antes de hacer nada, y habló con mis papás, habló conmigo, me hizo preguntas que en ese momento me parecieron raras, que ahora entiendo, que eran para evaluar qué tan avanzado estaba el problema, qué tipo de trabajo se necesitaba. Ya era un señor mayor, tranquilo, de esos que no necesitan hablar mucho. Y después de esa visita dijo que sí, que había algo y que había que trabajarlo con cuidado y con paciencia. No lo dijo ni con dramatismo ni con urgencia exagerada, sino normal, como alguien que ha visto esto, ¿no? Con calma. Eso, curiosamente, me tranquilizó más que cualquier otra cosa que me hubieran dicho, porque era la primera vez que alguien nombraba lo que estaba pasando sin asustarse. Y las sesiones fueron varias. No voy a decir cuántas porque perdí la cuenta y tampoco me quiero inventar un número que no sea exacto. Lo que sí me acuerdo es que en una de ellas, la que mis papás me describieron después como la más difícil, yo no estaba presente de la misma manera que en las otras. Me contaron que hablé con una voz grave, que no era la mía, más grave, más lenta, con un acento que nadie reconoció. Me contaron que di información que no debería haber sabido, cosas sobre personas presentes en el cuarto que yo no conocía, detalles de sus vidas que no había manera de que yo supiera. Me contaron que en un momento vomité objetos físicos que nadie supo explicar de dónde habían salido, objetos que no deberían haber estado ahí, que no tenían ninguna explicación lógica. Yo no recuerdo nada de eso. Lo que recuerdo de esa sesión es obscuridad que no era como quedarse dormido, sino era como estar en un lugar que no tiene luz, que no tiene dimensiones, y luego una sensación de frío muy intenso que empezó como en las manos y se fue extendiendo. Y luego nada, un vacío completo, hasta que desperté en mi cama con mi mamá sentada a un lado llorando en silencio y el padre parado cerca de la ventana con los ojos cerrados y los labios moviéndose despacio. Cuando terminó todo, tardé mucho tiempo en volver a ser yo. No de golpe, sino poco a poco, como cuando te vas recuperando de una enfermedad larga, el cuerpo va recordando cómo funcionar, cómo moverse, cómo relacionarse con el mundo. Los dolores de cabeza se fueron. Los lapsos de tiempo perdido se fueron. Volví a la escuela, volví al fútbol, volví a ser un chavo normal que había sido antes. O algo parecido a él, porque la verdad es que uno no sale igual de algo así. Aunque quieras creer que sí, y aunque le digas a todos que sí. El padre José Luis me visitó algunas veces para asegurarse que yo estuviera bien. Con esa calma, tranquila que tenía desde el principio, sin dramas ni nada.
Y en una de esas visitas le pregunté directamente qué había sido lo que estuvo en mí, cómo se llamaba, de dónde había venido, qué sentía que tenía derecho a saber eso, ¿no? O sea, alguien debería decirme. Me miró un momento antes de contestar, con esa manera suya de tomarse el tiempo que necesitaba antes de hablar. Luego me dijo que esas preguntas no siempre tienen respuesta, que lo importante era que ya no estaba, que lo mejor que yo podía hacer era no buscar entenderlo demasiado, porque a veces entender demasiado es como una forma de volverle a abrir la puerta. Y eso se me quedó grabado de una manera que pocas cosas se me han quedado en la vida. No buscar entenderlo demasiado. Durante años lo seguí al pie de la letra, no hablé de esto con casi nadie, no lo busqué en libros ni en internet, no me puse a investigar qué había pasado, o al menos no exactamente. Viví mi vida, estudié, trabajé, formé mi familia y funcionó en el sentido de que no volvió a pasar nada, en el sentido de que los años pasaron sin incidentes y sin que nada me recordara de manera directa lo que había vivido a los 15 años. Hasta hoy. A ver, hay algo que sí pienso de vez en cuando, no puedo evitar. Durante todos esos meses que aquello estuvo en mí, yo seguí sintiendo, o yo seguí siendo yo en algún nivel, seguí existiendo en algún rincón de mí mismo, aunque no pudiera controlar nada, aunque no pudiera comunicarme con nadie, aunque estuviera atrapado en ese lugar oscuro. Y me pregunto qué habrá visto desde ahí adentro, qué habrá escuchado, qué habrá aprendido sobre lo que existe del otro lado que yo no recuerdo. A ver, el padre tenía razón, hay cosas que es mejor no entender demasiado, pero eso no significa que uno pueda dejar de preguntarse. Y sí, efectivamente estuve investigando. Y en mi barrio no fui el único caso. Varios pasamos por lo mismo. Al final de la cuadra habían unas personas que se dedicaban a hacer como rituales, vamos a decirlo de esa forma. Tenían altares, tenían rituales, hacían trabajos. Y eso afectó a más de 3 niños de mi cuadra. Mi teoría es que en alguna de estas ocasiones en que nos ofrecieron algún postre que llevaron a casa, eso traía algo. Esa es mi teoría. Estuve investigando más y hay momentos en que he escuchado un nombre dentro de mi cabeza. No lo voy a repetir, pero a veces pierdo el conocimiento y cuando abro los ojos, no sé qué hice el último par de horas. Gracias. Qué mal plan. Qué mal plan. Me pongo en tu lugar y dices, híjole, imagínate, te pasa eso de niño y te das cuenta. ¿Qué les parecieron los relatos terroríficos? ¿Qué onda? ¿Nos vamos a los saludos? Vámonos con una más. Una más. Hoy va a haber menos saludos, pero va a haber 4 relatos más largos. Vamos con la chica de Puente Jula. Me la voy a llevar más rápido. ¿Ok? Pon atención. Nadie me explicó a dónde me llevaban. Y eso es lo que más me molestó después. No lo que vi esa noche, sino que nadie me lo explicó. Que me subieron al carro sin darme explicación o información real sobre lo que iba a pasar, como si me tuvieran miedo a mí. O si me tuvieran miedo de que si me decían, yo dijera no. Mi mamá me dijo que íbamos a una misa especial en la parroquia del padre Casto Simón, en Puente Jula. Que me pusiera algo decente. Yo tenía 17 años, viernes por la noche. Lo último que quería era ir a misa, pero en mi casa no se discutían ese tipo de cosas. Así que me puse una blusa limpia, me subí al carro sin decir nada, pensando que en un par de horas estaría de regreso y podría hacer algo de lo que yo quería. El camino duró como 40 minutos y mi mamá iba callada durante casi todo el trayecto. Era muy raro porque ella normalmente hablaba hasta por los codos. Y de pronto llenaba el silencio con comentarios sobre lo que veía por la ventana, o sobre lo que había pasado en el día, o sobre lo que iba a cocinar mañana.
Mi tía que venía con nosotras en el asiento de atrás tampoco decía nada. Yo miraba por la ventana, pensaba en otras cosas, en la escuela, mis amigas, el chavo que me gustaba en ese entonces, sin sospechar nada de lo que me esperaba. Cuando llegamos a la parroquia ya había gente afuera esperando, mucha más gente de la que yo esperaba para una misa de viernes en la noche. Y más en un pueblo que no era grande. Familias enteras, señoras con rosarios en la mano, hombres con cara de no haber dormido bien en días, niños que se aferraban a las faldas de sus mamás, jóvenes, muchos jóvenes de mi edad o un poco más mayores, algunos acompañados por sus papás, otros solos. No sé, yo le pregunté a mi mamá qué era esto y ella me dijo que ya adentro me explicaba y nunca me explicó, porque una vez que entramos y nos sentamos empezó la misa. Y no hubo momento para explicaciones. El padre Casto, hombre mayor, de esos que uno se imagina que han visto mucho y que ya no se sorprende, pues no sé, tenía su forma de moverse y de hablar con una calma. Pero en ese lugar parecía que él era el único que no estaba nervioso. El único que sabía exactamente qué iba a pasar y no le preocupaba. Y empezó con oraciones normales, las de siempre, pues me fui relajando un poco, pensando que quizá me había imaginado la rareza del ambiente, que quizás solo era una misa un poquito más concurrida, que en un rato estaríamos de regreso en el carro camino a casa. Pero entonces empezó la otra parte y ya no hubo manera de convencerme de que era una misa normal. Y no voy a poder describir bien lo que vi esa noche porque hay cosas que el lenguaje no alcanza a cubrir del todo. O cuando intentas ponerlo en palabras sientes que las palabras quedan cortas. Pero voy a intentarlo de todas maneras. Quiero que quede claro que lo que cuento es apenas una aproximación de lo que fue. El padre empezó a llamar a los jóvenes al frente, de uno, en grupos pequeños, les ponía las manos, se las ponía encima y les rezaba sobre ellos con una concentración que se notaba en todo el cuerpo. En la manera en que cerraba los ojos, la manera en que los labios se movían rápido, en voz baja. Los primeros que pasaron no reaccionaron de manera visible, o al menos no de manera que yo pudiera ver desde donde estaba sentada. Yo dije, pues, no sé, quizá había exagerado en mi cabeza lo que iba a pasar. Tal vez era una bendición especial. Pero después de un rato uno de los muchachos, un chavo de unos 16 años que estaba sentado 2 filas adelante de mí, empezó a temblar de una manera que no era escalofrío normal. Todo el cuerpo como si algo le estuviera sacudiendo desde adentro con una fuerza que él no podía controlar. Su mamá lo agarró del brazo y él se zafó sin esfuerzo, con una fuerza que no correspondía al tamaño. Se dobló hacia adelante con un sonido que no era un grito ni llanto, sino, no sé, algo que no había escuchado antes, no lo he vuelto a escuchar. Me quedé helada, mi mamá me apretó la mano y me dijo en voz baja que no tuviera miedo, que era normal, que el padre sabía lo que hacía. Yo quería preguntarle qué era normal de eso, pero no pude articular las palabras. Después de ese muchacho vinieron otros y cada uno fue diferente, pero todos vieron, todos fueron igualmente difíciles de ver. Una chica empezó a hablar en un idioma que nadie reconoció, con una fluidez que no parecía improvisada. Se aventó casi 20 minutos para calmarse, mientras el padre y los ayudantes trabajaban sobre ella sin detenerse. Un joven se tiró al suelo, no quería levantarse, necesitó que 4 personas lo agarraran mientras el padre seguía rezando con esa misma concentración de siempre. Una niña de quizá 14 años lloraba sin parar, pero con una voz que no era de niña. Era demasiado grave, demasiado lenta, como con un ritmo que no correspondía al llanto normal. Yo lo vi todo desde mi lugar, sin moverme, sin poder apartar los ojos, aunque una parte de mí quería hacerlo. Pero una parte de mí hubiera preferido estar en cualquier otro lugar. Cualquier otro lugar del mundo en ese momento. Lo que más me afectó, lo que se me quedó más grabado de esa noche, no fue ninguna de esas reacciones, sino la normalidad con la que el padre y sus ayudantes manejaban todo, la eficiencia con que se movían de un joven al siguiente, la manera en que los que ya habían pasado se sentaban en las bancas del fondo con una expresión de agotamiento. Y esa normalidad me perturbó más que cualquier grito, porque me hizo entender que esto pasaba todos los viernes, que había suficiente gente que llegaba con este problema como para que existiera un sistema para atenderlos, ¿sabes? O sea, un procedimiento. Y luego llegó mi turno.
o el turno de mi mamá de llevarme al frente, que es como yo lo viví, porque yo no fui por voluntad propia, sino porque ella me tomó del brazo con suavidad, pero con firmeza y me dijo, vamos. Yo la seguí porque en ese momento no tenía la capacidad de negarme, porque después de todo lo que había visto esa noche, mis piernas se movieron solas sin que yo les diera la orden. El padre me miró cuando me paré frente a él, con esa mirada así directa que tenía, como si estuviera buscando algo específico en mi cara, evaluando algo que yo no podía ver. Preguntó mi nombre y se lo dije. Me preguntó si había tenido sueños raros últimamente, si me despertaba con sensaciones que no podía explicar, si había momentos en que sentía que no era completamente yo misma, y yo le dije que no a todo porque era la verdad, yo no tenía ninguno de esos síntomas. Yo había llegado ahí sin saber a dónde llegaba, sin ningún problema que justificara estar en esa fila. Él asintió despacio, no con una expresión de decepción, sino de alivio. Me dijo que estaba bien, que a veces la familia traía a alguien por precaución y que eso también era válido, que no había nada de malo en eso. Me puso las manos en la cabeza y yo no sentí nada extraordinario, si acaso un poco de calor, pero, o sea, nada que no pudiera explicarse por el calor de sus manos o los nervios que yo traía encima después de haber visto lo que había visto esa noche. Cuando terminó me dijo que podía regresar a mi lugar y lo hice caminando despacio, con las piernas todavía un poco flojas. Me senté junto a mi mamá, me apretó el brazo y me dijo en voz baja que todo estaba bien. De regreso a casa, en el carro, mi mamá me explicó por fin lo que nunca me había explicado antes de ir. Me dijo que una vecina le había dicho que yo andaba diferente últimamente, más callada, más encerrada, y que ella se había preocupado y había decidido llevarme, aunque no estuviese segura de que fuera necesario, porque ella prefería pecar de precavida. Yo le escuché sin decir nada y luego le dije que estaba bien, que no había pasado nada. Probablemente era el estrés de la escuela, y ella asintió y no dijo nada más. Y era verdad. A mí no me pasó nada esa noche. Yo salí igual que entré, sin ningún síntoma, sin ninguna reacción, sin nada que justificara haber estado en esa fila, pero lo que vi antes de que me tocara a mí no se me fue. Con los años he pensado mucho en esos jóvenes, en lo que cargaban cuando llegaron a esa parroquia todos los viernes, en lo que se llevaban cuando se iban, en si el alivio que mostraban al final era real o era solo el agotamiento de haber peleado contra algo durante demasiado tiempo. No lo sé, nunca volví a Puente Jula, nunca busqué saber qué pasó con ninguno de ellos, pero tampoco he podido olvidar esa noche, y creo que ya no voy a poder, porque hay cosas que uno ve que se instalan para siempre. Aunque no haya sido el protagonista, aunque uno haya sido solo un testigo y que llegó sin saber a dónde llegaba, que salió sin poder entender si había pasado algo. Hoy en día creo que estoy bien. A veces despierto en las madrugadas, mis manos están temblando, pero yo no siento nada extraño. Creo que todo está bien. Hace poco me puse a pensar mucho en el padre. De una manera como con rencor. Tengo ganas de irlo a buscar y estoy seguro que muy pronto nos vamos a ver las caras. Pues ahí lo tienen, terroríficos. ¿Qué les pareció la sesión de hoy? Espero que lo hayan disfrutado. Hoy voy a, como duré un poquito más, voy a hacer saludos más breves, pero como siempre voy a saludarles, claro que sí. Nada más que, híjole, yo odio los relatos de brujería, miren, dice José Murata. Me han impresionado estas historias, ojalá no sean verdaderas, dice Araceli Galvez.
Saludos para Derek Lloyd. Dice, good evening, hello again. Great stories, greetings from Seattle, Washington. ¿Cómo estás, Derek? ¿Cómo te va? Saludos hasta por allá. No me pierdo ninguno de tus capítulos, dice Natalia Ortiz. Saludos desde Israel. Saludos hasta Israel. Químico Zamora dice, desde la hermana República de Guadalajara, te mando un saludo. Me pone aquí un chorro de... te respeto mucho, me encanta tu narración. Muchísimas gracias, Químico. Heréndira dice que los relatos la acompañan durante su jornada laboral. Gloria Perea dice, saludos, ¿qué tal? Gracias por los deseos para mi papá, si ya está mejor. Dice, no importa si este canal tiene 1000 o 1,000,000 de vistas o suscriptores, es como el cine de arte o un escenario chico, pero con una presentación de primera calidad. Se ocupa mucho recurso humano y económico para llevar cualquier producto a un mercado o audiencia masiva. Podemos ayudar a difundir este canal de muy buena calidad y entretenido, de uno en uno y escribiendo muchos comentarios. Saludos. MRM9235. De corazón, muchísimas gracias. Me da gusto ser comparado con el cine de arte. De hecho, es como de mis deseos frustrados, ¿saben? Estudiar cine. Y van a ver, no falta mucho. Quiero cambiar iluminación y todo para que esto se vea como más cinemático. Nada más que, pues sí, se necesita mucho recurso económico. Pero poco a poco, mientras ustedes estén bien, perfecto. Hola Efraín, eres un imán para los fantasmas. Me encanta cuando cuentas tus propias historias. Desde Chile, dice Ingrid Solange. Saludos hasta Chile. Y luego dice Rafael Palma, chingones tus relatos, los escucho aún siendo las 3 o 4 de la mañana. No manches, yo a esas horas no escucho. Ni yo me veo. Te escribo desde Indiana, saludos hasta Indiana, hermano. Saludos, me gustan mucho los de panteoneros, de vampiros, de terror, de abuelos, de ranchos. Dice Eli, ay. Eli Lili Lihan, algo así. Ay, discúlpame, que está medio complicado leerlo. Alma Leticia Ramírez dice, me encanta escuchar tus relatos y hasta cuando se te traba la lengua. Me da mucha risa, pero realmente eso le da sabor al relato. Sí, a veces me equivoco, a veces. Pero saben, a mí me gusta mucho eso de que cuando la cago digo, ay, perdón. Es que es normal, digo, no. Pues creo que se ve más mal cuando le cortas así, ¿no? Y todo, sí, todo tieso y todo. Nah, yo quiero que sea yo. María Ramírez dice, saludos desde... De nuevo acá con tus relatos, me encanta. Espero que hayas recibido la foto del T-Rex que te envié desde el American Museum of Natural History. Bendiciones para ti y tu familia. María Ramírez. ¿No? A ver, ahorita voy a checar el correo porque... A ver. No me llegó nada. A menos que haya hasta que esté en los no deseados. A ver. No me llegó. ¿A dónde lo mandaste? Al correo. Mándamelo al correo porque si lo mandaste al grupo de WhatsApp se me había olvidado decirles que perdí el número. Era un chip digital y cambié el teléfono y se me fue ahí. De hecho, Chris, Toño, si están viendo esto, por favor escríbanme para que agreguemos mi nuevo número al grupo. Pero no me llegó. Me la puedes mandar porfa al correo. Tu historia @hablemosdeterror.com. Dice Marlene de la Fuente, vengo del canal de Quique Huerta, te recomendó y veo por qué. Muy buen canal, felicidades, muchísimas gracias. Saludo Quique, hermano. Natalia Cruz, Efra, soy fan de tus relatos. Los que más me gustan son de carreteras y hospitales. Saludos desde Buenos Aires. Saludos hasta Buenos Aires. La Kepi dice, Efra, sí me gusta la parte de los saludos. Es súper padre que te des tiempo para interactuar con los terroríficos. Fan por siempre los relatos de posesiones. Uy, entonces el de hoy te encantó. Saludos de Villahermosa. Un saludo hasta Villahermosa. Saludos, la Kepi. Te mando un beso y un abrazo. Desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tienes toda mi atención, dice... Ibi Ávila. Saludos desde Cartagena, Colombia. Escuché a La Llorona hace muchos años, dice. Ándale, Regina de Roca. Excelentes relatos, por favor. Historias de espejos y objetos malditos. Uy, de espejos.
hijos. Qué bella playerita, qué buen regalo, que lo disfrute mucho su hijito. Sí, y hoy se fue a la escuela con su playera de Colombia. Papá, ¿me la puedes poner? Sí, mijo. Alberto Alcántara, saludos desde Ciudad de México, saludos hasta Ciudad de México, saludos hasta Puebla. Lupita Vergara, ¿cómo estás? Gracias por los relatos, me gustan mucho, excelente narrador. En Michoacán me parece los estados de la República más hermosos, gente linda y amable. Sí, es muy bonito Michoacán, la verdad. Y la gente, yo creo que en todos lados hay gente buena. Saludos desde Culiacán, José Aguiar, ¿cómo estás? Señor paisano, me gustan los relatos, menos los de posesiones porque me dan miedo. Uy, Dina. Uy, espero que hoy tengas pesadillas. Soy de Santa Fe Capital, cerca de Rincón. Soy fan del programa y de los relatos. Dice María Celeste. Hola, María Celeste. Saludos y bendiciones desde España. Janet Batista, hasta España. Te mando un abrazo. Gapcam dice: agradecido que no sean los típicos de brujería. Bueno, hay de todo. Pero gracias. Saludos. Me he perdido de tu canal, pero ya haré maratón para ponerme al día. Gracias, Heidi. Por favor, ponte ahí, Me encantan los de vampiros desde Ciudad Juárez, dice María Guerrero. Dice: descubrí hace pocos días, mi esposo me mandó un video tuyo de la Trevi y me fascinó. Gracias, Maripilis, y gracias a tu esposo. Saludos, Efra. Excelente programa, grandioso. Y grandioso por tu papá. Sí, qué bueno que ya mi papá anda ahí. Anoche le llevé en su cenita. De Charro Negro le encantan a Cereza Suárez. Patricia Gutiérrez, las historias de La Llorona le encantan. Mi esposo y yo amamos tus relatos. Nos gustaría escuchar sobre tesoros malditos, dice Avi Alex Raquel. Ok, tesoros malditos. Fíjense que creo que tesoros sí me habían mandado. Hay unos de la época de la colonia de cuevas con dinero. Pero no que me haya mandado gente, fíjate que casi no me suena que me hayan mandado eso. Saludos desde Mérida, Yucatán, dice It's Me Angie. Un saludo hasta Mérida. Toño, ¿cómo estás, Toño? Desde Fray Bentos, Uruguay, presente. Ok, Pupi Pipi. Así dice tu link. Perdón, tu users, tu nickname. Saludos hasta Uruguay, Qué padre. Seattle, Washington. Hola, Jalibi Vivas. Marcela, hola, ¿cómo estás? Deunel 382. Hola, buenas tardes, saludos. Siempre me encantan los relatos, dice Olga Patricia. Guadalupe Urbina te manda también saludos. Hola, ¿cómo estás? Ok, Efraín, gracias por contar relatos de mi país, Chile. Y sí, el Cajón del Maipó, sin acento en la O, es un valle bello, precordillerano. Ok, Maipó. No Maipo. Saludos desde México, Querétaro. Me gustan los relatos y más los de vampiros. Gracias, Dulce Rodríguez. Dinuba, California, dice aquí: un gusto poderte escuchar cuando hago mis labores domésticas. ¿Cómo te puedo mandar una historia? Historia @hablemosdeterror.com, o te vas al sitio web hablemosdeterror.com y ahí hay uno que dice: mándanos tu historia. De hecho, ahí pueden ver los videos, pueden escuchar el podcast, pueden hacer. Yo sé que a veces tienen planes ilimitados dentro de sus aplicaciones, pero si tienen navegación de datos, lo pueden hacer desde ahí. Saludos desde Stockton, California, dice el Rinconcito de Vero. Hola. Ojalá hicieras más videos de hombres lobo, de nahuales, dice Daniel Martínez. Ok, con gusto, lo vamos a apuntar ahí. Mayra dice: relatos con la Santa Muerte. Ok, claro que sí, ya estamos aquí, dice Guadalupe Rodríguez. Hola. Ok. Ay, caray, ahora sí se nos fue una hora. Saludos a todos. Yo sé que sí hay muchas personas a las que no saludo, pero les prometo que poco a poco. Por lo pronto, espero que hayan disfrutado la sesión del día de hoy. Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror.